La primera vez que en mi adolescencia leí el retrato de Dorian Gray, aquella imagen de una juventud efímera que se debe aprovechar al máximo me encantó. Lo volví a leer a mis 22 y pude entender por qué en sus tiempos fue considerada una novela de horror. La primera vez que me rompió en el corazón, vi 6 veces un eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Había algo que me parecía profundamente triste, pero no fue hasta la siguiente vez que me lo rompieron y me lastimó de verdad que entendí el dolor detrás de su historia. No la pude ver más que una vez y me costó pasar aquellas casi 2 horas aferrado como su protagonista a un amor que estaba destinado a fracasar, para llegar a la conclusión de que amar siempre valdrá la pena, y aún sabiendo el final, tomaría exactamente las mismas decisiones. Hoy volví a ver Cowboy Bebop, y a diferencia de cuando lo vi por primera vez a mis 15 o la segunda a mis 20, hoy, a los 25, me sorprendí con lo identificado que en esta ocasión me sentía a todos sus personajes. En su momento era más porque adoraba esa forma tan relajada de ir por la vida, resolver los problemas que se puedan resolver y que pase lo que tenga que pasar. Pero en esta ocasión se sintió diferente, no empatizaba tanto con el carácter o con los ideales. No, me sentía identificado con todos los momentos en los que, necesitando hacer una pregunta, se quedaban callados. Cuando daban respuestas eran crípticas o simplemente evadían el tema. En una entrevista a los creadores de la serie, se les preguntó sobre lo que los hacía sentir más orgullosos de esta. Para la mayoría, fue su primera incursión en la industria del anime. Todos estaban entre los 27 y 35 años. La meta no fue crear un producto popular e influyente, como terminó siendo, pero hacer algo para ellos mismos, algo que puedan disfrutar y los haga sentir orgullosos. Sería ingenuo de mi parte no considerar la necesidad de triunfar que se debe de tener al incursionar en un medio tan difícil como es la animación. Por ello, escuchar lo inocente y juvenil que son sus autores, aún al día de hoy, da un aire de respeto, admiración y hasta envidia. Pero me gusta pensar que el poder responder a aquella pregunta con tanta paz es producto de una confianza como con la que vemos a los protagonistas en la serie, que todos aquellos que tanto admiro son capaces de enfrentarse al infinito espacio de una forma fría y relajada. Entonces recuerdo que la serie no es ni fría ni relajada. Sus personajes están obligados a mantener la distancia y aparentar frialdad. Viajar en el Bebop no es producto de una vida de ensueño, pero el fondo del pozo. La historia de Cowboy Bebop se esfuerza por no ser profunda, así como se esforzaron sus creadores en crear no algo que perdure, pero algo que funcione sin traicionar sus ideales. Ok, recapitulando. Para los que lleven tiempo sin ver la serie, porque en este video estoy asumiendo que ya la vieron, Cowboy Bebop es la historia de una tripulación de cazarrecompensas en el año 2071. El formato de la serie es episódico, sin una continuidad aparente, y en cada episodio tenemos un problema nuevo, personajes nuevos y se explora una faceta diferente de ese universo, así como de los habitantes. Pasamos de problemas tan grandes y monumentales que podrían extinguir la vida en un planeta o tan pequeños como el tener que limpiar el refrigerador. Sus protagonistas son Spike, Jet, Faye y Ed, tripulante del Bebop. Lo único que los une es su trabajo. Excepto a Ed, porque para ella es gracioso estar con ellos o algo así. Es una base simple para que quien sea se siente un rato a cenar y aún viendo un episodio aleatorio pueda pasar un buen rato. La única constante en la serie, además de los protagonistas, es su tema. Cowboy Bebop es una de esas obras sin miedo a defender una idea, justo como todas las grandes historias que inmediatamente se convierten en clásicos. Esto es algo que tengo que dejar bien en claro. Todos, lo que sea, el mundo entero está plagado de ideales y valores que de una u otra forma creemos, defendemos y contra los que luchamos. Las mejores historias son aquellas que lo hacen sin miedo. Cuando una historia nos deja insatisfechos, en su gran mayoría es porque aquello que nos muestran como la verdad se termina convirtiendo en una verdad a medias. Una verdad que parece mentira,
nos decepciona y hace que terminemos arrepentidos del tiempo que invertimos en su mundo y con sus personajes. La impresión inicial de Cowboy Bebop es alegre, es optimista, está llena de maravillas y de un futuro por explorar. Cada capítulo hace un énfasis en las personas, en sus sueños, sus motivos por los cuales pelear y morir. La historia quiere que confíes, que hagas lazos, dejes de huir y ames como si jamás te hubieran lastimado. Que intentes cosas nuevas y te dejes llevar. Experimentes, fracases y lo vuelvas a intentar. Te dice, el mundo afuera es amistoso, pero lleno de retos y está listo para recibirte con los brazos abiertos. Pero entiende lo doloroso que es volver a confiar. Lo horrible que a veces resulta tomar una decisión y es que es algo que esta historia respeta. La historia te grita para que dejes de huir y te enfrentes a la vida, pero sabe muy bien que antes de siquiera considerar hacer algo al respecto, lo mínimo vas a evadir el tema hasta que no quede de otra. Y al menos para mí, ese es justo el tema de su historia. Lo que tanto intenta defender es que todos, en el fondo, deseamos una mejor vida. Deseamos seguir adelante, resolver nuestros problemas, descubrir quiénes somos y qué nos merecemos. Pero hay algo que nos detiene y va a rogarnos para que evitemos el tema. Dice que es infantil que un adulto siga en búsqueda de su lugar en el universo o de su propósito en la vida, un acto digno de un puberto incapaz de entrar en la adultez por completo. Pero aunque aparentamos lo contrario y asimilemos el carente significado que hay en lo que rodea nuestras vidas, jamás renunciamos a esa búsqueda, pero reemplazamos ese deseo con trabajo con el que matamos el tiempo. Y capítulo a capítulo, al final, regresa a las mismas preguntas. ¿Cómo es la vida evitando vivir? Y si es que vale la pena ser vivida. Lo dice esperando una respuesta. ¿Y qué mejor forma de evitar todas esas responsabilidades sociales, emocionales y, por qué no, hasta espirituales que jalando? Como diría mi madre, qué triste ni que 8 cuartos, tomas una pala, un pico y vámonos. 14 meses de terapia en una tarde bien trabajada. Y me gustaría decir, es un chiste. Pero no es un chiste, la mayoría de nosotros vivimos así. La serie hace un trabajo maravilloso mostrando ese momento en la vida, donde estamos más que seguros de que merecemos algo mejor. Pero pues no tengo ganas, aparte hoy tengo que lavar la ropa, llego muy tarde a mi casa del trabajo y aún no hago el mandado. Termina racionalizando todas aquellas excusas con necesidades. Lo peor es que lo son. Nadie te va a juzgar por hacer lo que te corresponde. Todos estamos en lo mismo. Es un lujo simplemente dejar de trabajar y prestarle atención a lo que necesitamos. Para nuestros protagonistas, trabajar como cazarrecompensas no es cuestión de gusto, amor por la justicia o como mínimo algo honorable. Es simple necesidad. El reconocimiento que obtienen es el mismo al que le damos a un cocinero o a un mesero. Se les respeta porque hacen su trabajo, pero poco más. Habla de una sociedad tan grande y llena de problemas que la ley es incapaz de dar abasto, así que recurre a pedirle ayuda a quien sea a cambio de dinero. Es un tema mucho más grande de lo que nos presentan en la serie, hasta es más interesante de lo que pasa capítulo a capítulo, pero jamás se le da la relevancia más allá de un programa jocoso en televisión. Esa es la excusa para poder justificar nuestra falta de acción. No puedo porque tengo que ganarme el pan. Así es como conocemos a Spike y a Jet en el primer episodio. 2 muertos de hambre, sin dinero para ponerle carne a su estofado de carne con verduras, desesperados por un trabajo para tan siquiera ponerle combustible a la nave. Pero algo pasa en ese primer episodio. Se nos presenta a una señora embarazada huyendo junto con su novio de la mafia, con el objetivo de liberarse de aquel peligroso estilo de vida. Avanza el capítulo y resulta que la chica no estaba embarazada, estaba ocultando droga que había robado de quienes la persiguen y ahora su cabeza tiene precio, tanto por criminales como por la policía. Spike la encuentra antes que nadie. En el capítulo ya nos hablaron de sus necesidades y aún así la deja ir. No como un acto de heroísmo o romance, pero como un reflejo personal. Se ve identificado con la pareja. Todo termina con un momento en donde Spike no puede hacer más que ver cómo aquel intento de alcanzar una mejor vida se queda petrificado en el mundo de los sueños.
Esta es la base de la serie para funcionar tan bien. Spike es un hombre con sueños, valores e ideales que tiene detenidos a la espera de algo. Mientras tanto, no es más que un espectador. Se ven otros, intenta hacer lo más que puede por ayudar aunque le cueste la cena, porque él cree que cuando decida regresar por aquella vida a la que aspira, lo conseguirá. Pero capítulo tras capítulo nos enfrentamos con la realidad, que lo más normal en el universo es que al final nada cambia, todos tienden a caer en el mismo lugar y la lucha es fútil. Pero Spike no cree eso y sigue esperando por su momento. ¿Conoces esta historia? Es sobre un chico indeciso con el futuro por delante, todos igual de posibles. Pero por algún motivo, este chico desarrolló el terrible hábito de no saber por cuál lado de la cama levantarse. Todas sus mañanas son iguales. Suena la alarma a las 6:45 y empieza a divagar. Su cama se encuentra en la mitad de la habitación. Ha escuchado que es de mala suerte levantarse por el lado izquierdo, pero no es una persona supersticiosa. Dejarse llevar por ese tipo de cosas nada más lo hará orillarse a una vida de miedos y reglas arbitrarias. Pero no pierde nada por respetar aquellos lineamientos divinos, solo por si acaso, pues también puede simplemente no jugarse a la suerte y descubrir que todo aquello del reino de lo místico es verdad. Y así pasa como mínimo 30 minutos todos los días. Los argumentos se repiten. Encuentra respuestas nuevas y hasta termina por brincar por el pie de la cama con tal de no tomar una decisión. Un día, por accidente, se levanta sin cuestionarse. Se baña primero que sus hermanos. Desayuna huevos revueltos y avena calientita. Se va temprano a esperar el camión. Consigue un lugar bueno cerca de la salida, pero no tanto para poder ir solo el resto del viaje. Unas 2 paradas más adelante se sube una niña tan bonita que lo dejaría tartamudeando sin intentar hablarle sin un tema de conversación. Pero para su suerte, el destino decidió mancharle a ella un poco el mentón con chocolate. El niño le hizo una seña para que se acercara. Ella se sentó a su lado. Cuando le contó, se puso colorada de la vergüenza. Rápido sacó un pequeño espejito y se limpió con una toalla. El resto del viaje se la pasaron platicando. Llegaron a la escuela. Se prometieron ver en el receso. Compartieron lonche y se dieron un beso indirecto probando del jugo del otro. Al final del día quedaron en ir juntos en el camión a la escuela mañana. Pero no se volvieron a ver jamás. El niño regresó a su horrible hábito, no se bañó y calentó el desayuno en el microondas. Como todos los días llegaba tarde a la escuela, le quitaban el receso. En sus nuevas divagaciones de la mañana, aquella niña que conoció lo llenaba de motivos para salir pronto de la cama, pero también de contradicciones. Cambiando de tema, ciencia ficción. Y es que para alguien que se la pasa pensando en el futuro, es un género que representa esa ansiedad sobre lo que está pasando en un lugar donde podría pasar. Refleja la esperanza que tenemos sobre lo que viene, la conquista de las estrellas, la evolución de lo humano en el universo, nuestra necesidad por llegar más lejos. Todo esto no son más que metáforas sobre nuestro presente y lo enamorados que estamos con la idea del mañana. Hoy realmente no se ve que exista un final a los problemas, la crueldad o el sufrimiento, pero mañana verás que sí. Así como mañana te empiezas a levantar temprano, dejas de fumar o tomas esa decisión que sabes que te hará bien, pero entiendes, ¿no? Tenemos una fantasía como especie de lo que debería ser. Nos ahoga desde la religión con su promesa de salvación eterna si te comportas de una manera y no de otra, los incontables diálogos de filósofos sobre la virtud y cómo se debe o no vivir, hasta lo más mundano y cómo no dejamos de crear arquetipos en los cuales ver reflejados nuestra humanidad de la forma más simple y plana posible. Hablar del futuro es hablar de lo que esperamos que cambie en el presente, de lo que se tiene que resolver y preguntarnos, ¿por qué las cosas habrían de cambiar? El futuro, como herramienta narrativa, no es únicamente ambientación, también puede ser un elemento narrativo en sí mismo. Hacer uso de todo lo que representa esa esperanza innata por lo que viene y crear un mensaje nuevo. El futuro de Cowboy Bebop es mediocre. Los humanos conquistamos el sistema solar y nada cambió. Si hoy eres cajero
o trabajas en un call center o te dedicas a recoger latas para sobrevivir, pues lamento decirte que en 50 años estarías exactamente en el mismo lugar, sufriendo exactamente por las mismas cosas. Que puedas ir a Venus o a Júpiter como una posibilidad es completamente irrelevante para el humano común. Así como muchos quizás no hayan salido de su rancho en ese futuro, la mayoría solo sabrían de la existencia de Europa por lo que se ve en televisión. Hay una demostración de tecnología asombrosa. La medicina permite milagros y no dejamos de ver artilugios y artefactos que en papel suenan sorprendentes, pero viendo los simples y comunes que son en ese mundo, pues parece igual de irrelevantes como el microondas que hoy casi todos tenemos en la cocina, pero hace 100 años sería ciencia ficción. Es un futuro que nos sorprende, porque lo interesante de su mundo no es lo maravilloso que será el mañana, pero lo aferrados que estamos al pasado. Cómo la nostalgia por los buenos viejos tiempos nos atrapa en una vida melancólica donde solo extrañamos lo que ya no hay, creando un futuro desesperanzador, pues si nuestro presente se trata solo de lamentarnos, ¿qué voy a extrañar el día de hoy, mañana? Ahora regresemos al pasado. ¿Por qué Bebop? Los autores, aún sin tener el título completo, sabían que incluiría la palabra vivo. Pudo llamarse Space Bebop, Shooting Star Bebop, pero siempre Bebop. El bebop es un subgénero del jazz. Antes del bebop existía otro, solo llamado bop. El bop en sus tiempos fue fuertemente criticado por polarizar la cultura del jazz. Finalmente, el género estaba obteniendo reconocimiento del público en general. Los músicos estaban teniendo éxito. El bop surgió como una forma de resistencia contra la colonización de la música negra por la comercialidad. Mientras el jazz se simplificó para poderse bailar y cantar, el bop se aferraba a los orígenes del blues y del jazz, siendo la contraparte del swing. Muchos músicos del bop, a su vez, pertenecían a la generación beat, un grupo de rechazados de la época, escritores, homosexuales, traficantes, prostitutas. El bebop es producto de la contracultura, de esa necesidad por pertenecer y crear. No lo que el mundo me pide, pero lo que yo quiero. Es el rechazar los valores y estilos de vida que me rechazan y crear con ello un lugar a donde ir. Ahora el título suena lógico, pero es que va más allá. Los autores estaban fuertemente inspirados en más aspectos de la cultura americana, no solo la música, pero el cine. Como es obvio, cada capítulo una referencia a un clásico. El género de los vaqueros en el cine de Hollywood era lo más tradicionalmente americano que podemos imaginar, pues romantizaba una de las más oscuras y sanguinarias épocas para el país, en donde se trazaba una clara distinción sobre quiénes eran los buenos, por supuesto, el pueblo americano, y quiénes los malos, o sea, los nativos americanos. Era importante tener una distinción de valores, pues se tenía que justificar de una forma u otra aquellas atrocidades cometidas a diario. El público deseaba sentir que formaba parte de los buenos. El mundo entero estaba cambiando, cruzando por dos guerras que acabarían por crear una de las más horribles heridas en la historia de la humanidad, cambiando para siempre la percepción del país. Pero el cine evolucionó, y al final el mundo se sentía un poco más oscuro. Se ganó una guerra aniquilando a miles de inocentes, y el cine noir nació, con tramas más frías y con la línea sobre el bien y el mal siendo difusa, hablando más sobre lo que se tiene que hacer y menos de lo que es correcto. In 2071, in the universe, the bounty hunters who are gathering in the spaceship Bebop will play freely without fear of risky things. They must create new dreams and films by breaking traditional styles. The work, which becomes a new genre itself, will be called Cowboy Bebop. Este género del que se habla, el Cowboy Bebop, es la mezcla de ideas, de géneros, de todo lo que no se entiende y no encaja en ningún lado, atados a los ideales y sueños propios, de tener una moral clara. Es el protagonismo de la inocencia y simpleza en lo caótico y reburujado, como lo primero sobrevive en lo segundo y como lo segundo existe por lo primero. Todo esto es Cowboy Bebop, una historia en donde lo más importante es encontrar algo interesante para matar el tiempo. Una aburrida premisa en comparación a toda la ficción, fantasía y demás géneros. Protagonistas en una meta, antagonistas que van y vienen como las facturas de la luz. Pero le das una oportunidad, no importa el capítulo y puedes pasar un buen rato. Al igual que como cuando niño ponían las caricaturas y simplemente las veías. El sentimiento es similar, o al menos el formato apuntaba a ello. Ahora puedes verte toda la serie la misma tarde, en orden. Pero es obvio que es una serie creada en otros tiempos, con otra idea en mente.
No tiene una cronología importante que te obligue a comprometerte a presenciar su historia, porque ni la misma historia está comprometida a sí misma. Se mantiene el tema, existe una progresión, pues hay un claro desarrollo. De lo contrario, capítulos como el de los huevos duros no tendría ese golpe que tiene. O el jazz de Júpiter no te dejaría ese sabor agridulce en la boca. Lucha consigo misma para perder toda seriedad y significado. Nos cambia el juego seguido, pasa de ser romántico, serio y profundo para volverse una burla de sí mismo y de los mismos espectadores que, como yo, se piensan de más las cosas. Me pide que me relaje un chingo. Aquí no se aspira a más que pasar el rato. Las obligaciones y el futuro ya vendrán después. Pero ¿qué tal si quiere decir algo? ¿Qué tal si, como muchos de nosotros, que ocultamos una pasión férrea por nuestros sueños, opacando y minimizando todo lo que creemos con la excusa de madurez? ¿Qué tal si esta falta de seriedad, este mundo lleno de contradicciones, no era más que el honesto intento de conectar con todos los que vivimos en ese limbo entre la vida que tuvimos y la que queremos? Hablar de esperanzas, de sueños, se siente infantil, perteneciente a una versión antigua que no sabía lo que sabe ahora. Lo peor es que realmente nunca se acepta esa idea, de que no merezco todo aquello con lo que he soñado. Nunca deja de creer en aquella mejor vida. Por eso es que al final de Cowboy Bebop duele tanto empezar a tener una narrativa lineal y coherente, porque termina de súbito. Nuestros personajes apenas están teniendo la oportunidad de conectar y de resolver sus problemas. A Jet, por ejemplo, lo vemos pasar por ser el personaje más cliché del grupo, un policía retirado que dejó las fuerzas por culpa de la corrupción en el sistema, con un sentido de la justicia impecable, duro, sabio y capaz de todo. Pero seguido, esa misma experiencia y sabiduría de la que tanto se enorgullece es el chiste de una broma para sus compañeros, que siempre terminan haciendo lo que se les antoja, poniendo en riesgo sus vidas y sus salarios. Pasan los capítulos y descubrimos aún más sobre su pasado, sobre lo terrible que fue como amante, asfixiando a su pareja, sobreprotegiéndola al punto de que la empezó a tratar como una niña. Ahora, ver que no ha cambiado se siente raro, que sus compañeros no le presten la atención que le gustaría tiene sentido, ellos no le deben nada a Jet, o al menos eso sienten. Pero Jet no deja de preocuparse, de querer cuidarlos y de asegurarse de que todo va a estar bien. Lo hace a la distancia y jamás se muestra dispuesto a ayudar, aunque así sea. Vemos cómo los valores del personaje se desmoronan cuando descubre que su mejor amigo era parte de la misma corrupción de la que tanto se queja, pero no lo vemos experimentar ningún tipo de emociones fuera de la sorpresa. Por otro lado, Faye sobrevivió a un accidente que ocurrió en el 2021. Por algún motivo médico que jamás nos explican, la criogenizaron y la volvieron a despertar en el año 2071, cuando la medicina había avanzado lo suficiente para ayudarle. Despierta sin recuerdos, en una realidad imposiblemente alejada de lo que ella en algún momento perteneció. Su desarrollo gira en torno a descubrir quién es y a dónde pertenece, y sin esas respuestas, la vida puede simplemente escurrirse, hasta que un paquete de su pasado reaparece, con una grabación de ella misma cuando era niña con un mensaje a su versión de adulta. Todos son obligados de cierta manera a enfrentar lo que dejaron pendiente, a hacerse cargo de lo que les impide pensar en el futuro y tomar decisiones para llegar a aquella mejor vida. Pero para Faye, reencontrarse con su pasado no le traerá nada. No deja de escapar y de evitar formar lazos por estar tan concentrada en resolver aquellos problemas básicos de su identidad. Jamás se menciona que está buscando algo particularmente más que el conocimiento de quién era, y cuando lo encuentra, lo rechaza, porque a veces necesitamos respuestas por capricho. Un capricho justo, justificado, indefenso, clave para nuestro desarrollo como individuos. Faye al final acepta que el pasado quedó atrás y ahora no sabe qué hacer con esta información. Los 2 últimos episodios en la serie son para Spike, para cerrar la historia con su historia, pero antes, lo último que vemos y escuchamos es el resto de la tripulación del Bebop. Primero, un ruego sutil de parte de Jet para que se reconsidere lo que hará, y al final un ruego directo, doloroso y necesario de parte de Faye, una persona decidida por lo que quiere hacer con su vida, torturada por tener que empezar el resto de sus días despidiéndose de un amigo. Yo sé perfectamente que no descubrí nada nuevo en esta tercera ocasión de la serie, y su mensaje permanece intacto. Lo que cambió es que ahora yo era diferente, había experimentado cosas distintas.
Lo que obtuve fue una perspectiva más profunda al ver estas escenas que buscan huir de significado y sufrir con matices nuevos. Toda la historia de Jet es dolorosa de por sí. Es admirable verle tan estoico, pero quizás es porque no solo sufre el dolor de ser traicionado, pero también existe una cantidad enorme de vergüenza en sentir cómo su confianza es traicionada. No puedes culpar a nadie más que a ti, por ello mismo su reacción al descubrir dichas traiciones es fría. No porque no le duela, pero porque al aceptar el dolor, la vergüenza será mayor. Faye rechaza saber más de su pasado cuando se le ofrecen y al rato todos los recuerdos de quien era regresan, obligándola a enfrentar la realidad. Al hacerlo, su presente deja de tener sentido. Preguntas con las que se caracterizaba y la definían ahora tienen respuesta, y descubrir qué hacer después o qué quiere ser se siente falso. Pero lo hace. Aunque la termina obligando a llegar a la conclusión de que quiere, termina por llegar a una. Quiere formar parte del Bebop, y aunque ninguno de los tres lo vaya a admitir, se han tomado cariño. Faye es la única lo suficientemente madura al final para aceptarlo y hacer algo al respecto. Podemos pensar que después del encuentro con Julia, Spike crecería igual que el resto. No lo hace. Por ello el final de Spike es el peor y el más importante para el tema de la historia. No sé si de haberse quedado en la nave realmente hubiera puesto en peligro al resto. No sé qué tipo de historia sería si Spike dejara atrás a Julia y decidiera seguir con su vida. Pero lo importante es que no lo hace. Spike, de principio a fin, es un espectador, esperando su turno, actuando únicamente cuando algo es interesante. Es un tipo de personaje simple, callado la mayoría del tiempo, más que nada un personaje con el cual sentirse identificado, sin un despliegue personal de emociones más lejos de lo que está pasando en pantalla y con un nulo desarrollo importante hasta el final. Sabemos de Julia, sabemos de Vicious, aprendemos un poco del pasado de Spike y de sus cirugías, poco de contexto tan solo para darle sentido a esos últimos 2 episodios en donde se convierte en un soñador más del montón. Y al igual que todos, fracasa. Su última decisión es un reflejo de aquella que tomó en el 5º episodio, cuando de la misma manera se mete en una clara trampa con la esperanza de morir asesinando a su rival. Nada cambió. Pero gracias a eso es que aquel mensaje final es tan importante. Now you're gonna carry that weight. Pues Spike deja de ser un espectador y toma su rol de protagonista. No tengo ni idea de cuáles son las razones de Spike para hacer lo que hace en sus últimos momentos. Puedo especular. Parecen absurdas en comparación a los de sus compañeros y es importante que así sea. Es parte de la necedad característica de los que creen saber cómo habrán de llegar a esa mejor vida que el mañana promete. Esa necedad que han tenido todos los personajes secundarios para actuar por motivos completamente irrelevantes para el espectador, pero lleno de acciones interesantes que nos mantenían curiosos por el desenlace. De nuevo, la serie quiere que vivas, que salgas, experimentes y te arriesgues, reconoce esa necesidad de una pausa y la respeta. Toda la serie se trata de esa pausa, un momento en donde el pasado ya fue y el futuro será, y hoy va a pasar lo que tenga que pasar. Pero al final, todos caemos en lo mismo, porque todos queremos, aunque no lo aceptemos, estar en un mejor lugar, y la serie te atrapa con mentiras, con falta de significado, con simple entretenimiento para pasar el rato. Todo esto para que al final termine arrojándote una responsabilidad para toda la vida. ¿Qué es lo que haces con lo que te enseñan las historias? Y en un intento de análisis metanarrativo, me parece que es lo que busca evocar con la suma de sus partes, hablar de cómo de importantes son no solo las experiencias del día a día, pues estas aumentan cómo de profundo nos afectan las historias que consumimos, pero también el valor y responsabilidad que tenemos como espectadores al salir del cine o cerrar un libro. Es precioso lo que es capaz de hacer el arte, la cantidad de emociones que podemos experimentar con una canción, delante del pincel o detrás del monitor, pero todas estas buenas historias que se quedan contigo para el resto de tu vida
no significa nada si te quedas para siempre como espectador. Y aunque sea a la fuerza o voluntariamente, en algún momento te enfrentarás a la realidad. Te tocará ser el protagonista, en donde ya no puedes huir y solo te queda tomar una decisión. Now, you are gonna carry that weight. Al final, Spike muere con una sonrisa, victorioso, porque el peso que deja en tus hombros es el de un ser humano responsable por su propio destino, satisfecho por haberlo intentado. Este peso que has de cargar como espectador después de ver Cowboy Bebop es el mismo que Spike llevaba a lo largo de la historia. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer tú?